Mi nombre es Andrés San Pedro García. Antes, cuando me presentaba, decía soy Andrés y soy osteópata, y ahora ya hace tiempo, después de la experiencia que tuve, digo que mi nombre es Andrés y me dedico a la osteopatía o a las terapias manuales y naturales. Me presento así porque he descubierto, he aprendido que somos mucho más que una profesión y que una persona o un personaje. Voy a contar una experiencia que me ocurrió en el 2017. Siempre digo cuando expongo esta experiencia, cuando cuento esta historia, que yo no quiero convencer a nadie sobre creencias ni religiosas ni de ningún tipo. Simplemente voy a contar algo que me ocurrió, una experiencia o una vivencia dura, pero a la vez maravillosa, y me cambió la vida. Entonces, bueno, como digo, no quiero convencer a nadie de nada, simplemente voy a exponer aquella situación. Ocurrió aquello y llegué a vivir esa experiencia, no fue casualidad. Detrás de ello, pues hay un trabajo personal, un crecimiento, tanto a nivel personal como profesional, y eso es lo que quiero realmente contar. Yo me dedico, como digo, a las terapias manuales, a la osteopatía sobre todo. Al principio trabajaba, como aprendemos todos, el cuerpo físico, el sistema físico, y veía que había mucho más información que solo un cuerpo. Entonces aprendí y me formé trabajando con las emociones del cuerpo. Y ahí conecté, conseguí aprender que había algo mucho más anterior que las emociones, al cuerpo físico, que es la energía. Claro, cuando hablamos de energía podemos entender muchas maneras, hay muchas maneras de entender la energía. Ahora siempre digo que trabajo desde lo físico, lo emocional y lo energético. Somos un sistema y somos mucho más complejos, va mucho más allá que lo que vemos. Y ahí es un poco donde podemos entrar en aquella historia que viví, en aquella experiencia. Yo estaba en el año 2017 en mi consulta de osteopatía, me he dedicado mucho a dar formación desde las terapias manuales y estaba en un momento de mucho trabajo, mucho estrés, pero yo me sentía bien. Y vamos a remontar un poquito atrás para entender todo este bagaje, ¿no? Esta situación. Cuando tenía 13 años me descubrieron, estaba sentado en una valla con unos amigos y al saltar sentí un golpe en el pecho y claro, me llevaron a urgencias porque me quedé sin respiración. Me hicieron pruebas, me dijeron que tenía un pequeño soplo en el corazón. Un soplo es como que el corazón perdía un poco de fuerza y me explicaban que necesitaría ponerme un marcapasos. Claro, con 13 años ponerme un marcapasos solo por una situación así, aquello era como algo demasiado importante y poco creíble. En mi familia hay médicos y hay bueno, muchos terapeutas. Un tío mío médico al que le debo también mucho, me dijo que íbamos a esperar, que me dedicara a hacer ejercicio, a cuidarme, para ver si conseguíamos solucionar o mejorar aquella lesión, que pudiera hacer una vida normal, ¿no? Sin tener que pasar por una cirugía tan joven. Y así fue, me he dedicado a cuidarme, hago deporte y he hecho mucho deporte. Esto con 13 años, lógicamente para mí no tenía ningún sentido ni ningún problema, yo hacía mi vida normal. Pero la vida me llevó a trabajar desde las terapias manuales. Sí tengo que decir que desde pequeño siempre he tenido sensaciones, situaciones. También mucho por las creencias, puede ser, de mi abuela. Mi abuela era una mujer religiosa, pero también tenía dones, era medium y bueno, tenía sensibilidad. Mi abuela era una persona que yo admiraba, por supuesto, como muchos nietos, pero había una relación muy especial. Cuando llegamos a este año 2017, yo estaba haciendo un trabajo personal ya como adulto, con 42 años. Estaba haciendo un crecimiento personal y profesional porque yo sentía que necesitaba saber de dónde venía esa lesión de corazón. Estaba haciendo un trabajo en el que, sin saber cómo, llegaba a vidas pasadas, llegaba a situaciones que yo no entendía, con terapeutas que me llevaron a entender todo esto y a conseguir encontrarme. Me confirmaron sueños que tenía yo continuamente, que te despiertas agobiado, que no entiendes qué ocurre, y en esas terapias pues me confirmaron que no eran sueños, sino eran recuerdos de vidas pasadas o de mi alma. Claro, ahí ya esa información es un poco conflictiva incluso, porque ¿cómo voy a tener recuerdos de mi alma? Entonces, ¿yo quién soy? Ahí entramos en un mundo muy interesante y complicado. Pero es cierto que en esas terapias me contaban cosas que me habían ocurrido, distintas muertes, distintas situaciones y sensaciones. Entonces eso ya pues me ayudó a entender cosas, pero también me surgieron más dudas. Entonces estaba en un proceso, como digo, de crecimiento personal, profesional, porque en mis sesiones en camilla, cuando trabajo
con clientes, con pacientes. Ocurren cosas, sentía cosas y muchas veces no entendía ni siquiera qué estaba ocurriendo. Pues volviendo al 2017, 13 de mayo, tengo que decir que el 31 de mayo es mi cumpleaños y esto ocurrió un 13 de mayo y no es casualidad la fecha. Yo no entiendo de numerología, pero bueno, ya me han explicado muchos motivos. Y no es casualidad porque justo ese fin de semana, que era sábado, el 13 de mayo del 2017, yo tenía que estar en Molina, Aragón, dando una charla que me invitaron y me iba a quedar allí el fin de semana a pasarlo con mi mujer. En el último momento, mi mujer me dijo que no, que se quedaba en Madrid. Nosotros somos de Madrid, aunque ahora vivimos en un pueblecito de Guadalajara, donde tengo mi consulta particular, aunque también paso consulta en Madrid, colaborando con otro centro. Y como somos naturales de Madrid, vivíamos allí, me dijo, no, me voy a quedar en casa porque las niñas, los exámenes están nerviosas. Pues me fui yo, di la charla y me volví a Madrid, donde vivíamos. Entonces el sábado, esto fue un viernes, el sábado 13 de mayo lo teníamos libre. Y como íbamos a una escuela de baile, íbamos a una escuela de unas amigas que bailábamos salsa, bachata, me dijo, bueno, como el sábado lo tenemos libre, nos hemos apuntado a la escuela para ir a hacer una rueda de salsa para pasar la tarde. Y dije, pues genial, qué mejor manera de pasar una tarde que yendo a bailar. Y así fue. A las 8 de la tarde fuimos a la escuela de baile, que está en Madrid, en una calle de la zona de Raúl Murillo. Y cuando empezamos a bailar, llegamos a la escuela, empezamos las clases y tal. Y cuando empezamos a bailar, yo lo siguiente que recuerdo es que veía mi cuerpo tumbado en el suelo y le estaban manejando. Es decir, empezamos a bailar y lo que me cuentan, lo que me han contado después es que de pronto dije, me estoy mareando, me caigo, mi mujer me sujetó porque si no hubiera caído a plomo. Y bueno, pues ahí empezó toda la historia, toda esta situación, ¿no? Yo estaba tumbado en el suelo, pero me estaba viendo tumbado en el suelo. Realmente yo estaba flotando en el techo de la escuela. Sé que es una película, pero es que es así, como las películas. Entonces veía mi cuerpo tumbado en el suelo y veía cómo le estaban manejando. Y yo decía, ¿pero qué le hacen a mi cuerpo? ¿Qué está ocurriendo? Me metía dentro de mi cuerpo. En ese momento, en el momento que yo entraba en mi cuerpo, sentía dolor, sentía una presión en el pecho que me ahogaba y mi cuerpo me escupía. Yo salía de mi cuerpo. Entonces no entendía nada, no sabía qué estaba ocurriendo. Tengo que decir que no estaba nervioso, ni sentía miedo, simplemente estaba en una situación rara porque no entendía qué estaba ocurriendo. Yo en ese momento no era consciente de mi cuerpo, mi alma o yo, no sabía qué ocurría, pero era una situación difícil. Claro, cuando me lo cuentan desde fuera lo que estaba ocurriendo, cambia mucho la historia. Tengo que decir que una chica que estaba en ese momento en la escuela, Lourdes, que ahora somos muy amigos, es una chica enfermera de un hospital de Madrid, me contó después de toda esta historia que se marchaba a su casa, pues salía de una guardia y ella dice, Andrés, yo oí una voz que me dijo, vete a bailar. Y cuando se estaba quitando el abrigo allí en la escuela, yo estaba en el suelo tumbado. Y ella más y otra persona que estaba allí en la escuela me reanimaron, me sostuvieron, me sujetaron, o mi alma, hasta que llegó la UCI móvil, hasta que llegó la ambulancia. Es decir, no es casualidad que pusieran a aquellas personas allí en ese momento para ayudarme a hoy poder estar aquí contando esta historia. Esa es mi idea. El caso es que cuando yo estaba en el suelo, lo primero que pensaron es la de una hipotimia, se ha mareado. Mi mujer ya dijo, no, que tiene un problema de corazón, que hay que ayudarle, llamar a una ambulancia. Entonces, bueno, pues toda la historia, lo que ocurre en ese momento de miedo, incertidumbre. Yo todo esto simplemente flotaba en el techo y veía lo que ocurría, pero realmente no sabía qué estaba ocurriendo. Lo veía como una película. Y es que es real, es que es así. Entonces, mientras estaban sosteniendo, sujetando, haciéndome reanimación para que no muriera, para que no me marchase, recuerdo una vez que entré en el cuerpo y sentí esa presión, ese dolor, y la oí decir a esta chica, tú no te me vas, que se marcha, que se marcha. Y volví a salir del cuerpo. Y veía a una persona, un amigo que estaba allí también, que sí le conocía, que bailaba, por esta chica Lourdes no la conocía nada. En cambio, Pepe sí, habíamos coincidido en varias clases de la escuela. Pues entre los dos, haciéndome el boca a boca y el RCP, pues hasta que llegó la ambulancia me estuvieron conteniendo. La ambulancia, por lo que me cuentan, me tuvo que poner varias veces las palas para dar el chispazo, ¿no? Y activar el corazón, pero veían que no era suficiente, algo estaba ocurriendo y tuvieron que llamar a una UBI móvil, una segunda ambulancia, que casualmente pasaba por ahí. El tema de mi amiga Lourdes es curioso porque más adelante lo contaré, pero bueno, yo estuve en coma 3 días y cuando salí del coma yo decía que había una chica que me había hecho el boca a boca y me decían que no, que ella no me había hecho el boca a boca. Y ella me lo confirmó. Pero es que describí perfectamente cómo era, cómo iba vestida.
y yo no la pude ver porque estaba inconsciente, con los ojos cerrados, pero es que la estaba viendo flotando desde el techo. Entonces, como digo, yo no quiero convencer a nadie, cuento lo que ocurrió. Entonces, llegó una segunda ambulancia, aquello era un caos porque todo el mundo chillando, gritando, había gente llorando, la calle cortada porque esta escuela de baile está en una calle pequeña de Madrid, la zona de Murillo. Y bueno, pues en ese momento yo estaba viendo esa situación y ya ahí noté a mi espalda, detrás de mí, en el lado derecho, una luz muy grande, pero yo intentaba girar la cabeza y no me dejaba mirar, no me dejaba mirar hacia atrás, solo sentía ahí esa luz. Era una presencia, la sentía muy grande, con mucha luz, y ya en ese momento me habló, me dijo, estate tranquilo, todo está bien, no te preocupes. Y yo dije, no puede estar bien si mi cuerpo está ahí, yo estoy aquí. A ella sí me hice consciente de que estaba mi cuerpo ahí y yo estaba aquí. Me dijo esa voz, no te preocupes porque todo va a estar bien, tienes que venir conmigo. Mientras ocurría esto, me sacaban en una camilla y me metían dentro de una ambulancia. Entonces yo volví a insistir, decía, pero es que se llevan mi cuerpo. Intenté dentro de la ambulancia meterme en mi cuerpo, ahí no llegué a despertar, pero sí me moví, estaba por una vía, me la quité, empujé a los enfermeros médicos que estaban en la ambulancia, me defendí de alguna manera. La sensación que tengo yo es como que mi cuerpo me escupía, algo no encajaba y salía del cuerpo, como si me rechazara. Ahí ya me sentí flotando al lado de una farola, estaba como en lo alto de una farola y esta luz estaba detrás de mí. Y ella me dijo, mira, tu cuerpo va a estar aquí. Y en ese momento estaba yo dentro de un hospital viendo mi cuerpo intubado, en una cama tumbado. Estábamos ahí en la calle, en esa situación, y a la vez vi todo aquello. Me lo mostraron. Es como si me hubieran mostrado el futuro en ese momento. Y me dijeron, tu cuerpo va a estar aquí, pero tú tienes que venir conmigo porque tienes que aprender lo que llevas tiempo buscando. Y las palabras que me tranquilizaron y me ayudaron en ese momento fue, suelta y confía. Entonces ahí es como si se hiciera un silencio y empecé a notar cómo tiraban de mí, hacia atrás además. Era una sensación como que me absorbía. Y lo que sentía no era ni miedo ni frío, que siempre me lo preguntan. Era una sensación de tranquilidad, estaba relajado, pero iban tirando, absorbiéndome hacia atrás. En todo momento esa luz a mi derecha me iba tranquilizando. Incluso sin hablar, yo simplemente sentía su presencia y me sentía tranquilo. Lo que ocurrió, no puedo explicar qué tiempo pasó, si fueron minutos, segundos, horas. Ahora ya conozco un poco el proceso que me estaba ocurriendo. Estaba en estado expandido de conciencia, que decimos. Y claro, yo en ese momento no era consciente ni del tiempo ni de lo que estaba ocurriendo. Pero al poco tiempo, ya yo no puedo decir si fueron minutos, segundos, de pronto sentí como un empujón, como si bajara un escaloncito y empecé a caminar en una especie de jardín. Y de pronto iba caminando por un jardín, me estaba como flotando en el espacio y de pronto aparecí en otro lugar. Todavía lo cuento y me emociono. Esa luz que estaba a mi derecha detrás de mí ya se hizo visible, se puso delante y era mi abuela. Entonces me abrazó, me dio un beso y claro, yo en ese momento estaba muy sorprendido. Mi abuela estaba muerta. Y me dio un abrazo, me dio un beso y dije, ¿pero qué está pasando? ¿Qué haces aquí? Yo estaba alucinando. Y ella me dijo, no te preocupes, has venido para aprender lo que llevas tiempo queriendo, lo que estás buscando y necesitas aprenderlo de esta manera. Entonces empezó a venir más gente, ya no solo estaba mi abuela. Vino un amigo que también está en el otro plano, falleció hace tiempo, un amigo de mi mujer, vino mi abuelo. Claro, entonces yo empecé a ver gente que conocía que estaban muertos y gente que no conocía también, venían a ver. Mi abuelo me dio un beso, un abrazo, y yo dije, pero abuelo, ¿qué hacéis aquí? Porque ellos en vida terminaron mal, se separaron y decían, no, no, nosotros somos pareja única, estamos aquí porque siempre hacemos vida juntos y nos queremos mucho y tenemos que crecer juntos. Entonces aquello fue una sensación de alivio a la vez que no sé, dudas, ¿no? Es una sensación como toda la vez. Y claro, yo iba andando, íbamos andando, como yendo hacia algún lugar, tranquilamente charlando. Yo alucinaba porque estaba hablando con gente que estaba muerta. Y claro, lo primero que pregunté fue, ¿me he muerto? ¿Me he muerto yo? ¿Estoy muerto? Y me decían, no, no estoy muerto. Estás aquí porque has venido a aprender y luego tendrás que tomar una decisión importante. Entonces, yo era como que estaba incrédulo, no llegaba a creérmelo y pregunté varias veces si es que me había muerto, que por qué estaba allí. Mi amigo Rafa me pellizcó el brazo en ese momento, porque dije, estoy muerto y me pellizcó y dije,
ay, cabrón, que me has hecho daño. Y dije, bueno, perdón, que aquí no se pueden decir palabrotas y se echaron a reír. Vamos a ver, si no estás en ningún sitio que no puedas expresarte como tú eres. E incluso me acuerdo que caminando por ese jardín toqué una hoja y me dijeron, no arranques nada, todo está vivo, todo se comunica, todos formamos parte del todo. Y el daño que le hacemos a un ser vivo, nos lo hacemos a nosotros mismos. Entonces ya ahí me estaban enseñando y me estaban dando muchas lecciones. Claro, de todo esto fui consciente mucho después. En ese momento yo simplemente estaba sorprendido y alucinando. Pues después de ver a varias personas que conocía, otras que no, que estaban allí, me saludaban, me di cuenta que en ese jardín en el que estábamos, paseando, puedo asegurar que estaba con ellos y pisando ese jardín como en cualquier momento aquí en la tierra, digamos. Entonces me di cuenta que había una ciudad, una especie de ciudad al fondo, y yo sentía allí una vibración, una vida, sentía que había mucho movimiento, una vibración muy especial. Yo había llegado allí porque tenía que aprender, tenía que tomar una decisión importante, que mi cuerpo, hablando de mi cuerpo, estaría 3 días de la Tierra en coma y que después tendrían que tomar una decisión importante. Pero mientras mi cuerpo estaba en el hospital, mientras mi cuerpo le estaban cuidando en el hospital, pues yo allí aprendería y buscaría información. Entonces me enseñaron una especie de piedra, de roca, en la que me senté y meditaba, me sentaba allí a meditar. Es cierto que todo lo que yo preguntaba me venían las respuestas. A veces me preguntan qué ropa llevaba, cómo me veía yo, y es cierto que ahora lo hago más consciente. En aquel momento no me preocupaba en nada, ni el frío, ni el calor, ni la ropa. Simplemente estaba con mis abuelos, con tíos, con mis amigos que están muertos. Entonces ya estaba como bastante sorprendido como para darme cuenta de todos esos detalles. Pues sentado en esa roca, me acuerdo que mi abuela me dio una especie como de mando a distancia, como de una tele, y me dijo, tú mira al horizonte y lo que quieras ver te aparecerá. Si quieres ver un campo, pajaritos, si quieres ver el mar, lo que necesites para relajarte y poder buscar las respuestas que quieras. Y es verdad, era como una televisión gigante de plasma, que no había televisión. Con la mente podía cambiar las imágenes y sentirme tranquilo y a gusto. Entonces, sentado en esa roca, meditaba. Realmente era buscar respuestas sobre un montón de dudas que tenemos todos sobre el universo, el alma, cómo funciona la vida, cosas que han pasado, que me han pasado en mi vida. Ahora sí entiendo y fui consciente de vidas pasadas. Entonces, al final, todo tiene un sentido. Cuando estás en ese estado expandido de conciencia, el alma entiende muchas cosas. El problema es cuando entramos en el cuerpo y la mente bloquea esa información y nos hace dudar. Pero en aquel momento, sin saber cómo ni por qué, entendí muchas cosas. Y sé que es difícil de entender porque ya es difícil de explicarlo. Estando en esa situación, es cierto que todo es mucho más fácil. Y como me dicen muchas veces, ¿qué sentía? No sentía miedo, ni sentía frío. Simplemente estaba asombrado y me sentía bien. Cuando ellos se retiraban a esa ciudad, que veía yo al fondo, porque ellos se iban como a dormir, a trabajar, a hacer lo que tenían que hacer, pero yo siempre me sentía protegido y tranquilo. Cuando volvían, me alimentaban. Me traían una especie de cuenco, como transparente, a veces de algún color, pero vamos, me traían cuencos de una especie de sopa, que siempre lo digo, cuando yo la bebía, me llenaba, me saciaba, me sentía a gusto. Era un poco como que sabía a lo que necesitabas, no a lo que tú quisieras, sino a lo que necesitabas para reconfortarte. Y también me daban una especie de naranja, me daban fruta. Había varias, me ofrecían varias y yo recuerdo coger en alguna ocasión una especie de naranja. A veces la comía con la cáscara, otras veces la pelaba. Era como una naranja, pero no era una naranja, era distinta. Y claro, yo allí, aparte de que ellos me alimentaban, y lo único que quería era preguntarles y saber y conocer. Y me decían, es verdad que yo tenía las respuestas que necesitaba, pero claro, me decían que tenía que alimentarme, que estaba muy desgastado y tenía que recuperar energía. Y yo aquello no lo entendía, era como un niño pequeño que simplemente quería saber y conocer. Entonces, claro, cada vez me estaba haciendo más consciente de estar allí, en aquella situación, y veía todo y sentía todo de una manera como mucho más cercana y quería saber más. Entonces, en algún momento, que también me han preguntado en ocasiones, sí sentía la tristeza, la pena de mi mujer, mis padres, mis hijas, que estaban aquí en la tierra. Claro, yo estaba viviendo una situación que no tenía nada que ver con lo que vivían mientras mi cuerpo estaba en coma. Mis familiares estaban tristes, disgustados, con miedo, porque no sabían qué estaba ocurriendo ni qué podía ocurrir, si iba a salir del coma, si iba a tener alguna secuela. Mi cuerpo lo tenían enfriado, lo tenían
con bolsas de frío porque no sabían siquiera si tenía daño neurológico. No sabía si despertaba, cómo iba a despertar, porque en esa parada hospitalaria que tuve fueron de reanimación durante casi 20 minutos de reanimación. O sea, mi corazón, por esa bradicardia que tenía, estuvo mucho tiempo mal funcionando o sin funcionar. Me confirmaron que con el tiempo necesitaría un marcapasos. Lo curioso de todo esto es que en el hospital ya tenían fecha para ponerme el marcapasos, hacerme la intervención, pero aún no me habían avisado. Y esta historia, todo esto que estoy contando, me sucedió justo antes de esa cirugía. Yo tengo muy claro que es porque tenía que aprender todo esto que he aprendido, tenía que vivir esta experiencia, porque así me han llegado y he entendido muchas respuestas que yo buscaba. En aquellos momentos de aprendizaje, de paseos por allí, preguntas a aquellas personas que estaban allí, para mí eran mis abuelos, mis amigos, no los veía como fantasmas espíritus, eran ellos. Pues me resolvían dudas, daba gusto, me cuidaban. Y en un momento muy concreto me dijeron que iba a salir alguien de esa ciudad a verme, que llevaba tiempo buscando el reencontrarse conmigo. Mi bisabuela, tengo que decir mi bisabuela, la mamá de mi abuela, la que me llevó allí, falleció en mis brazos. Ella era una mujer ya muy mayor, estaba en cama y justo falleció en mis brazos. Yo la estaba tomando el pulso cuando se marchó. Llevaba mucho tiempo queriendo verme para decirme que gracias a estar yo a su lado y tocándola cuando se marchó, eso fue como un impulso de amor para llegar allí. Entendí y me demostró lo importante que es acompañar a las personas que se están marchando en ese momento. Porque el hecho de estar a su lado, tocándoles, acompañándoles, escuchándoles, que se sientan acompañados en todo momento, ese amor que se genera es como un cohete a propulsión para que puedan llegar donde tienen que ir. Igual que vienen a recibirnos, como mi abuela vino por mí, pues nosotros también les podemos ayudar para que puedan llegar. Creo que es una lección muy importante que aprendí. Y bueno, por supuesto, lo maravilloso que fue reencontrarme con ella, volver a verla, y estaba sana, que eso me lo preguntan siempre. No era una mujer enferma de 96 años, era una mujer sana. Y andaba perfectamente, la abracé y estuvimos charlando un rato. Pues claro, según iban pasando los días, mi cuerpo seguía en coma en un hospital, yo allí estaba feliz, aprendiendo. En algunos momentos sentía todo lo que ocurría aquí de una manera sencilla, digamos, porque, claro, tampoco sentía esa tristeza de una manera fuerte que a mí me hiciera sentir mal. Simplemente me decían que todo estaba bien, que no me preocupase. Y cuando pasaron los días, llegó el momento de pasar esos 3 días, de estar allí aprendiendo, meditando y resolviendo dudas, pues me dijeron que tenía que tomar una decisión importante. Y esa decisión era si quería volver o ya quedarme allí, porque ya había aprendido lo que necesitaba, lo que yo llevaba tiempo buscando. También para mí en ese momento fue una sorpresa, porque yo no sabía qué estaba ocurriendo realmente, estaba alucinando. Entonces yo dije que quería entrar a la ciudad, porque sentía allí algo que me atraía muchísimo, quería ver la ciudad por dentro. Y me dijeron que no podía entrar, porque si entraba me reencontraría con mi madre energética, con mi familia energética, porque tenemos parejas energéticas, familias. Es como si en una parra colgasen muchos racimos de uvas y los que pertenecemos al mismo racimo somos esa familia álmica. Entonces, si me reencontraba con ciertas personas, entre ellas mi madre álmica, que no era mi madre que tenía aquí en la Tierra, el canal a través del cual vine, pues no tendría voluntad para volver a la Tierra. Entonces mi cuerpo moriría, ya me desconectaría del todo. Entonces, ahí me explicaron mi lesión de corazón, por qué a los 13 años apareció esa lesión, porque yo no quería encarnar, yo no quería separarme de él, yo no quería encarnar, venir a la Tierra, separarme de mi madre, sobre todo, y mi familia energética, y me explicaron que mi lesión de corazón venía de ahí, de ese anhelo del alma. Entonces ahí entendí muchas cosas, muchas situaciones. Muchas personas, yo que trabajo en consulta, con muchos problemas físicos, emocionales y energéticos, ahora sobre todo, entendí que muchas personas se enferman simplemente por eso, porque el alma siente ese anhelo de su hogar, de su lugar, del contacto con la realidad. Cada vez conozco más gente en consulta que me dicen que se sienten como que no son de aquí, que no se sienten ellos, que anhelan muchas cosas. Y entendí un sueño repetitivo que tenía de pequeño, que yo sentía que iba buscando a mi madre y cada vez que la iba a encontrar me decían que no, que se había ido, que estaba de misión, que estaba de viaje. Y ahora entiendo que no eran mis sueños, eran recuerdos de mi alma de cuando vivía allí o cuando estaba en ese lugar. Tengo que decir que pregunté dónde estaba, cómo se llamaba esa ciudad, y me dijeron que se llamaba Avalon, que Avalon era mi lugar de nacimiento álmico, que era mi lugar de residencia álmica.
hay distintas ciudades, muchas, millones de ciudades energéticas. Algunas son visibles, otras invisibles, pero están en distintos planos. Porque además cuando estás en estado de expandido de conciencia lo sientes así. Yo ahora siempre digo que para entender las cosas primero hay que sentirlas. Y así he aprendido mucho de mí y sobre todo de las personas que vienen a mi consulta. Así les puedo ayudar de otra manera. Pues en ese momento en el que me explicaron que podría tomar la decisión de quedarme o volver, si me quedaba entraría a esa ciudad y me reencontraría con mi madre energética y con mi familia y ya me quedaría allí. Podría seguir ayudando desde allí, que no lo necesitara en cualquier plano, y que si decidía volver, pues toda la información que tenía me la llevaría, pero yo siempre digo que esto es como cuando tenemos varias carpetas con información, varios archivos, se va descargando poco a poco. La mente humana no está capacitada para entender todo de golpe. Y en ese momento de duda, de incertidumbre, de no saber qué hacer, porque sentía la pena de mi familia aquí, me apetecía volver para seguir viviendo esta experiencia y más con aquella información, pero también allí estaba feliz, tranquilo de reencontrarme con todas aquellas personas que echaba de menos. Realmente fue un momento curioso, impactante. Decidí que sí, que quería volver, porque con esa información podría ir aquí ayudar, seguir ayudando, y ahí es donde me explicaron que mi alma es sanadora, que soy sanador y me tengo que dedicar a ello. Si en esta vida, en esta encarnación me hubiera dedicado a cualquier otra profesión, no hubiera conseguido lo que estoy consiguiendo dedicándome a lo que hago, a la sanación. Da igual desde qué campo lo hagamos, pero la idea es poder dedicarte a lo que tu alma es, a lo que expresa. Hay almas sanadoras, hay almas creadoras, hay almas conciliadoras, hay muchos tipos de, digamos, profesiones álmicas, pero aquí muchas veces nos sentimos perdidos porque no encontramos nuestro origen, nuestra verdad. Y esto creo que es muy importante, porque muchas veces no entendemos qué nos ocurre en la vida, por qué estamos tristes, enfermos, etcétera. Pues me dijeron que lógicamente si yo quería volver me permitían volver y podría seguir haciendo lo que hago. Pero antes de volver, como mi cuerpo sí estaba lesionado, tengo que decir que yo llevo un marcapasos, llevo un DAI, un desfibrilador, porque mi corazón necesita, para no hacer un sobreesfuerzo, necesita la ayuda de ese aparato para poder vivir tranquilo, sin peligro, para no volver a tener otra parada cardíaca. Entonces me dijeron, recuerdo sentado en aquella roca maravillosa, que antes de volver me iban a poner un marcapasos en el hip, porque los cirujanos, los médicos cirujanos de la Tierra, me tendrían que poner un implante, un DAI, para que mi cuerpo pudiera funcionar bien. Es como cambiar la batería del coche. Si el coche no tiene batería, hay que ponerle una nueva. Es lo que me explicaron. Entonces, ahí es donde vi por primera vez lo que es un ser de luz, realmente. Era un ser muy alto, más de 2 metros. Me acuerdo, era brillante, era todo luz y solo desprendía calor y paz. Sus dedos eran largos, muy largos. No recuerdo si tenía 5 o 6 dedos. Para mí eran unas manos como las mías pueden ser, pero muy largas y de luz. Me colocó un dispositivo, me puso la mano en el pecho y yo sentí como que algo entraba en mi pecho. Y me dijeron que me había colocado un marcapasos energético, fueron sus palabras, para activar el chakra corazón. Ahí me explicaron realmente lo que es el chakra corazón, la llama trina, y cómo a través del sistema corazón sanar y acompañar, ayudar a la gente en la consulta. Entonces me dijeron que los cirujanos, que son los reparadores, los cirujanos de la Tierra, me pondrían aquí un implante para poder conectarse. Ahora entiendo por qué mucha gente que les ponen marcapasos y les hacen trasplantes de corazón o de cualquier otro órgano, si no se hace antes un trabajo energético de acoplamiento, muchas veces sentimos los rechazos. Muchas personas rechazan órganos y medicina simplemente porque no se ha hecho antes una preparación del cuerpo físico. Esto es muy importante para entender cómo llegar a una sanación con las personas que lo necesitan. Entonces, una vez que me colocaron aquel marcapasos energético, mi abuela, que en todo momento me acompañaba, estaba conmigo, como digo, pues se puede decir mi ángel de la guarda o mi guía, preguntó si, bueno, antes me dijeron que si tenía alguna duda en concreto o quería saber algo más, que me iban a presentar a alguien que él me lo podría contestar. Vino otra persona que se le veía como que le veneraban, la verdad es que le tenían mucho respeto. Pero vamos, en ningún momento hay una situación de que alguien sea más importante que nadie. Allí todo lo que yo sentía era tranquilidad, paz, amor. Cada uno hacía lo suyo, pues trabajaban y hacían su cometido, pero entre ellos había una cordialidad maravillosa.
Y este ser en concreto me dijeron que le preguntara lo que quisiera, que él me podía responder. Y es curioso porque tenía boca, por supuesto, barba, pero en ningún momento me hablaba. Yo le preguntaba y la respuesta la tenía inmediatamente. En el momento que yo le preguntaba ya tenía respuesta en mi cabeza. Era como un toma y daca, rapidísimo además. Y era muy curioso porque a veces era como que me adivinaba la pregunta. Le iba a preguntar y ya tenía la respuesta. Y he oído, bueno, varias versiones sobre quién era. Yo ahí lo dejo. Que cada uno crea lo que considere y lo que quiera, porque como digo, no quiero que nadie piense que le quiero convencer de nada. Lo que sí es cierto que este hombre, este ser, en el momento que le pregunté ciertas cosas sobre cómo funciona el universo, el nacimiento del alma, cosas como muy profundas y muy raras, que yo necesitaba y quería saber. Él me dijo que mirase a través de sus ojos. Mi abuela me dijo, ¿no sabes quién es? Y yo dije, no, ¿seguro que no lo sabes? No, no. Le tengo que conocer, además pregunté, pero le tengo que conocer. Y mi abuela se rió. Entonces me dijo, mira a través de mis ojos. En el principio yo sentí miedo, pero de ese miedo se desvaneció y era como un amor infinito. No lo puedo describir, realmente son sensaciones que no puedo ponerle palabras. Pero a través de sus ojos es como si yo me unificara con él y a través de sus ojos, si yo fuese él, viera toda la creación, todo el universo. O sea, fue como un viaje por el universo sin principio ni final. Fue una sensación que no puedo describir y de hecho lo estoy contando y me emociono. El caso es que entendí todo en cuestión de segundos. Entendí todo, pero no lo puedo explicar. Es muy curioso porque no le puedo poner palabras a muchas sensaciones. Por eso digo que hay que estar en estado español de conciencia para poder entender, para sentir todo eso. Pero fue una sensación maravillosa. Si la tuviera que repetir ahora, no sé si me atrevería, pero en ese momento no eres consciente de lo que está ocurriendo, es muy curioso. Ahora lo recuerdo con mucho cariño, es una sensación muy, muy difícil de explicar de verdad. Pues en ese momento me dijeron que se estaba acabando el tiempo y tendría que volver. Como había decidido volver y me lo permitían, agradecí por supuesto a aquella persona todo lo que me mostró y me enseñó y a todos los que estaban allí. Me despedí dando besos y abrazos porque les podía tocar, les abrazaba. O sea, no penséis que eran de mi imaginación, eran personas reales. Igual que cualquiera de nosotros nos podemos tocar y abrazar. Y mi abuela pidió permiso a este hombre si podía traerme ya de vuelta y él dijo, recuerdo las palabras, yo no tengo potestad para decidir eso, pero voy a preguntar. Él dijo que él iba a preguntar a alguien. Esto me lo han preguntado muchas veces, si allí hay jerarquías y por supuesto, no es que haya jerarquías como el general, el coronel, el comandante, no es así, pero sí cada uno tiene su cometido, su labor. Entonces, para que haya un equilibrio, cada uno tiene que realizar su trabajo y hay unos que tienen más experiencia que otros y más sabiduría, más potestad. El caso es que este ser se marchó y no sé a quién le pidió permiso para que mi abuela me trajera de vuelta y se lo concedieron. Entonces, claro, yo me sentí muy aliviado, muy contento y me despedí de todos los que estaban allí y ahí comenzó el viaje de vuelta, que también el viaje de vuelta es muy curioso. De allí estaba como diciendo, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Me he muerto? ¿No me he muerto? Pero bueno, ya estoy aquí, estoy aprendiendo y estoy viviendo esta experiencia, no me preocupaba de nada. Y el viaje de vuelta fue curioso, digo de vuelta porque volvía a mi cuerpo físico, tenía que volver a entrar en mi cuerpo. Mi cuerpo estaba en el hospital en coma, entonces yo no estaba siendo consciente realmente de todo eso que estaba ocurriendo, desde fuera se veía de otra manera. Y el viaje de vuelta, como digo, fue muy curioso porque ya no fue como me arrastraban hacia atrás, subía mi abuela, venía conmigo a mi lado hablando tranquilamente, dando un paseo, y entramos en una especie de túnel, creo que era como un túnel de 1 metro, pero sin vías, sin tren, era una especie de túnel. Íbamos andando por aquella especie de túnel y me di cuenta que a los lados empecé a ver seres, vamos a llamarlos extraterrestres, humanoides, seres totalmente diferentes, de distintos tamaños, edades, colores, como cuando vamos al aeropuerto y vemos a la gente con las maletas ahí esperando para coger su vuelo, su viaje. Era como una terminal. Y claro, yo miraba a los lados, iba hablando con mi abuela y decía, ¿pero esto qué es? ¿Y qué está pasando? Me explicaba que era eso, que estaban preparándose para su viaje, pues para encarnar, para ir a otros lugares, a otros planetas, a otros planos. Eran como lugares donde tenían que ir y venir. Era como una terminal del aeropuerto. Y de pronto me dijo, hay alguien que te quiere saludar. Tenemos que darnos prisa porque van a despertar a tu cuerpo, me decía, y tú tienes que estar allí, pero
vamos a saludar a este ser. Y de pronto vino un ser enorme, rojo, de color rojo de piel, pero rojo, rojo. Llevaba una especie de tatuajes negros por la cara. Iba vestido totalmente de negro. Podríamos decir que era como un demonio, pero no era un demonio malo, ¿no? No era un demonio en sí. Era un ser de otro planeta. Y vino, además recuerdo que me dio un beso en la boca. Y claro, yo le pregunté a mi abuela, ¿este quién es? Mi novio. Y se rieron. Y me dijo, como no estás aquí 100%, no te acuerdas de mí, pero tú y yo hemos vivido muchas experiencias, muchas aventuras juntos. Cuando estés aquí las recordaremos y nos reiremos. Me dio un abrazo, se marchó, yo sentí un amor estupendo, un amor increíble en ese ser, hacia mí. Era un ser que era todo corazón. Y fue muy curioso porque yo me quedé, pues imaginaros, alucinando. Y seguimos caminando, cuando se marchó, yo lo veía como una especie de guerrero. Y cuando íbamos andando, me decía, ahí te tienen que saludar, te quieres saludar a otro ser, pero tendremos que darnos prisa porque ya te van a despertar. Y ahí vi el típico extraterrestre pequeño, con los ojos grandes, saltones, oscuros, y me dio la mano y me habló mentalmente, me dijo que me daba las gracias porque a él y a su familia les había ayudado a sanar en otras circunstancias, en otros planos, en otros lugares, me decía, como si en otras vidas yo les hubiera ayudado mucho y que estaban muy agradecidos porque les había ayudado a sanar. Él me trataba como si yo fuera un famoso y el fan, ¿no? Era como con mucho respeto y adoración. Y nada, se lo agradecí, me dio las gracias 1000 veces y se marchó, se retiró como haciendo más reverencias y le dio las gracias a mi abuela por permitirla saludarme. Entonces ya mi abuela me metió prisa, me dijo, vámonos, vámonos, que ya van a entrar a despertar. Y entrando en ese túnel ya aparecí otra vez flotando en el techo del hospital en este caso. En ese momento estaba en el techo del hospital junto a mi abuela flotando y viendo mi cuerpo tumbado en la cama. Estaba intubado, por supuesto, y me iban a despertar. Mi abuela me explicó que tenía que estar dentro de mi cuerpo porque si me despertaban y yo no estaba dentro, cuando el cuerpo no está desconectado es porque tú estás vivo, tu alma está dentro, pero una parte de ti no. Y me dijo que si no estaba completo, pues podría haber consecuencias. Entonces me dijo, mira, según te acercas, me dijo, expande tu mirada. Y alrededor de mi cuerpo había un aro de luz, lo que llamamos el cuerpo luminal, que ahora se lo ves, y me decía que eso estaba ahí para protegerme. Era el protector del aura. Y yo dije, pero ¿y qué pasa? Dice, es que según te acercas, se va haciendo más pequeño para que puedas entrar. Y dijo, expande tu mirada, mira alrededor. Y alrededor de mi cuerpo había un montón de sombras intentando entrar en mi cuerpo. Entonces ahí me explicó mi abuela que la esquizofrenia, los trastornos bipolares, muchas enfermedades mentales, algunas son reales, por supuesto, pero otras vienen de que nuestro alma está incompleta, está fracturada o fraccionada, y muchos seres, muchas sombras, muchos desencarnados que intentan vivir a través de nuestro cuerpo, se apoderan de nosotros. Entonces hacen su voluntad con nuestro cuerpo, nos manejan, por decirlo de alguna manera. Y mientras nuestro alma puede estar perdida, la pueden tener, digamos, secuestrada en algún lugar o no la permiten que encuentre nuestro cuerpo. Entonces es muy curioso porque, claro, yo ahora en mi consulta, cuando trabajo con personas con ciertos problemas, ahora entiendo todo esto y les puedo ayudar. Esto no quiere decir que no exista realmente la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el autismo, pero sí hay que entender que muchos problemas, desde las adicciones, al alcoholismo y demás, estas sombras se apoderan de nosotros y nos llevan incluso al suicidio. Entonces, si no fortalecemos esa protección, si no fortalecemos nuestro aura y no estamos completos, podemos llegar a tener depresiones y enfermedades de todo tipo. Entonces, al estar tan cerca ya de mi cuerpo, ella me dijo que tenía que entrar, ya que había decidido volver y quedarme, tenía que entrar para que no ocurriera nada así. Yo le pregunté, recuerdo, qué tenía que hacer y me dijo, simplemente acércate al pecho, al corazón, porque la entrada y la salida del alma realmente, sé que muchos me han preguntado y opinan que es a través de la pineal. Cuento lo que me ocurrió a mí, lo que me explicaron. Entré a través del corazón, del pecho. El chakra corazón, lo que es la llama trina, se encarga de todo esto. La llama trina es el corazón del alma. Y al entrar sí se conecta con la pineal y ahí ya todos los chakras se conectan y conectamos con lo divino y con la tierra, con el aquí y el ahora. Pero la entrada y la salida del alma realmente es por el corazón. Entonces, yo hasta el último momento no sabía qué hacer, si volverme allí, volver a aquella ciudad, reencontrarme con mi familia o quedarme. Hasta el último momento, porque mi abuela me estaba abrazando, despidiéndose de mí, y decía, abuela, no sé qué hacer. Y recuerdo que le pregunté, ¿pero voy a estar bien? No estaré en una silla de ruedas, ni estaré enfermo. Me dijo, yo eso no te lo puedo decir, yo no lo sé. Pero está claro que si te han permitido volver, lo primero porque tú lo has decidido, y lo segundo es porque vas a poder hacer, te cueste más o menos, lo que tú haces, que es ayudar a la gente, sanar. A través de la sanación, ayudar. Entonces decidí al final
entrar en mi cuerpo, despedirme de ella. Y fue muy curioso porque en el momento que me acerqué a mi cuerpo, igual que me escupía, como decía antes, cuando estaba allí en la escuela, al acercarme, ese aro de luz se hizo más pequeño. Fue como ponerme un traje, como ponerme un traje en neopreno. Empecé a sentir rápido mis brazos, mis piernas, empecé a sentir dolor, porque claro, en ese momento me estaban desentubando, me estaban quitando la sonda. Entonces empecé a escuchar, a oler y a sentir que me tocaban la mano, me apretaban la mano, me tranquilizaban. Recuerdo una enfermera que hablaba conmigo continuamente tranquilizándome. Ahí empecé a hacerme consciente de mi cuerpo físico mientras veía a mi abuela cómo se despedía. Era como que estaba en una ventana en el techo y se iba despidiendo, se iba haciendo más lejos, se iba alejando y se despidió de mí. Y ahí desperté en mi cuerpo. Desperté y claro, yo estaba en una situación que no sabía qué estaba ocurriendo, no sabía qué pasaba. Había estado con mis abuelos, con mi amigo Rafa, y de pronto estaba tumbado en el cuerpo con una sensación rara, con dolor incluso. Y ya entró mi mujer, cuando vieron que respondía, me hicieron pruebas y le dije a mi mujer, ¿pero qué pasa? Si estaba con mi abuela hablando y ahora estoy aquí, ¿qué está ocurriendo? Mi mujer dijo, cállate, que están aquí los médicos. El chico está alucinando. Entonces pregunté que dónde estaba, qué pasaba y me dijeron que había tenido una parada cardíaca, que había estado en coma 3 días. Y yo decía, pero si he estado con mis abuelos, yo estoy bien. Entonces me miraban como diciendo, bueno, vale. Claro, mi mujer, como me conoce y sabía un poco, pues bueno, el trabajo que yo estaba haciendo y demás personal, pues me dijo, luego me lo cuentas. Pero lo curioso de todo esto es que, claro, yo pregunté, ¿qué día soy? Me dicen martes, digo, pero si hoy tenía que estar en la consulta con las logopedas. No, no te preocupes. Digo, pero vamos a ver, me han operado. Yo pensaba que me habían puesto el marcapasos. Digo, no, es que me han puesto un marcapasos, ya me han operado. Y me decían, no, te van a operar, ya tenemos fecha, porque después de lo que ha ocurrido te van a operar de urgencia. Pero claro, ya me explicaron todo el proceso, que yo estaba bailando, me había desmayado, había estado 3 días en coma y yo estaba incluso enfadado diciendo, pero si es que son mentiras, si yo he estado con mis abuelos, con los amigos, he visto a mi bisabuela. Entonces, claro, yo contaba mi historia, mi vivencia, yo contaba mi realidad. O sea, como si me hubieran robado 3 días de mi vida, yo no entendía nada. Hasta que ya empecé a asimilar esa información, yo era el primero que pensaba que me lo había imaginado, se me había ido la olla, que estaba ocurriendo, porque no era normal lo que yo había vivido, lo que estaban contando. Entonces tenía que encajar toda esa información. Y cuando ya pasaron un par de días, fui asimilando aquello, tranquilizándome. Bueno, pues pasaron a verme los familiares, me preguntaron que si me encontraba bien, lo típico. Yo simplemente estaba alucinando. Decía, sí, 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 yo estoy bien. Tengo que decir que mi cuerpo estaba machacado de la reanimación, pero estaba en el hospital con medicación. Me sentía incómodo, pero no tenía dolores. Me sentía más que nada desubicado, es la palabra. Y me dijeron que, claro, que me iban a poner el marcapasos, porque al despertarme había reaccionado bien, pero ya tenía que ponérmelo. Ahí es cuando me enteré que tenía cita en el mes de junio, de julio, tenía cita para operarme, pero esto me pasó el 13 de mayo. Yo a día de hoy tengo clarísimo que me ocurrió esta experiencia para poder aprenderlo de esta manera y poder creerlo, porque yo he sido el primero que he dudado de todo. He sido el primero que, vamos, sabiendo que la verdad decía, bueno, a ver si ha sido mi imaginación. Uno de los mayores trabajos que he hecho con mis terapeutas después de esta experiencia es también trabajar para tener los pies en la tierra, para entender que todo está bien, que es todo real. Y es que es así. Yo cuando me iban a operar, me iban a poner marcapasos, aparte de todavía seguir alucinando con aquella historia, también tenía miedo, porque dije, bueno, ahora me van a dormir y no sé, si no despierto y si vuelvo allí, yo quería estar bien, estar protegido y no sabía ni siquiera qué iba a ocurrir. Y recuerdo, ahí empecé a sentir cosas que anteriormente las podía sentir, pero no con tanta nitidez. Recuerdo sentir a mi abuela que me dijo, simplemente envuélvete en tu cuerpo luminal y protege. Entonces yo dije, bueno, se me está yendo la cabeza. Esto que me lo he dicho yo a mí mismo, me lo ha dicho alguien, fue una vivencia interesante. Y así fue, me pusieron marcapasos, desperté y bueno, todo estaba bien. Tengo que decir que en el hospital yo ya estaba harto, saturado. Encima en la UCI no hay ventanas, solo hay enfermedad, gente corriendo de uno para otro. Los médicos tienen un trabajo maravilloso, tengo que decirle, los enfermeros, enfermeras y médicos y médicas hacen un trabajo maravilloso y bueno, todo el personal del hospital. Pero recuerdo una noche, después de estar operado, dolorido, porque claro, ya también la sedación cada vez era más floja y yo ya sentía más mi cuerpo machacado. Y recuerdo una noche que estaba muy nervioso, yo quería salir del hospital
y me dolía la espalda, estaba agotado. Recuerdo estar, como digo, agotado y decirle a esas enfermeras si me podían dar algo para tranquilizarme, un desatín o algo para el dolor, porque estaba muy nervioso y dolorido. Me dijeron que no, que los médicos no les permitían darme nada más de lo que ya me tenían puesto en vena y me daban. Y en ese momento me estaba quedando dormido, ya era tarde por la noche, y entró una enfermera con otras dos que estaban allí de guardia, y a esta enfermera yo no la conocía. Y me dijo, ¿tú quién eres? Y dije, yo Andrés, ¿y a ti qué te pasa? Digo, pues nada, que me han puesto un marcapasos. Y dije, no, no, ¿qué te pasa? Me llamó la atención porque me lo preguntó de una manera muy directa. Y las otras enfermeras decían, le han puesto un marcapasos, pero está bien, no hay ningún problema. Hablaban entre ellas. Y yo a esta mujer, mira, me duele todo, estoy muy nervioso, no me dan nada y quiero descansar. Y me dijo, túmbate, que te voy a dar un masaje. Pues es que me han puesto un marcapasos, o tumbarme boca abajo, me dijo, túmbate de lado. Y me empezaron un masaje en las piernas, espalda. Además, había un bote de Nivea por ahí, Nivea azul de toda la vida. Y dijeron las otras enfermeras, ¿con qué le vas a dar masaje? Pues con este mismo bote, con esta crema. Y yo dije, madre mía, qué gusto, que me estoy relajando. Dije, mira, me has salvado la vida, me está viniendo genial. Y la mujer me decía, tú relájate y tranquilo, duérmete. Y le pregunté, ¿cómo te llamas? Me dijo Isabel. Y dije, pues muchas gracias, Isabel, de verdad que me estás dando la vida. Total que la mujer me dio el masaje, se fueron las enfermeras y yo me quedé dormido. Cuando entraron las enfermeras, me acuerdo que me incorporé en la cama, estaba dolorido y dije, oye, por cierto, ¿dónde está Isabel, vuestra compañera? Y me dijeron, aquí no hay ninguna Isabel. Y yo, ¿cómo que no? Digo, ayer entró una enfermera morenita y me dio un masaje y dije, uy, eso la soñé, te lo has imaginado. Y dice la otra enfermera, uy, aquí hay un bote de Nivea, ¿esto es tuyo? Digo, con ese bote de Nivea me dio el masaje y dije, esto se lo habrá dejado algún paciente o alguien que le haya traído, pero esto no es nuestro, y se lo llevaron. Y nadie conoce a Isabel, aquel bote de Nivea no saben de dónde salió, se lo llevaron. Pero vamos, yo tengo claro que no lo soñé, ¿vale? Que no me lo imaginé y que gracias a esa enfermera que me cuidó esa noche yo dormí y descansé como un niño pequeño. Luego me he enterado de que muchísimas personas han sufrido estas experiencias, las SCM, y que además mucha gente ha tenido situaciones como me pasó a mí con esta enfermera, con Isabel, que nadie conocía. Me han confirmado un poco que lo que yo viví pues quizás no fue mi imaginación, sino que es real. Entonces, bueno, después, como para darte el alta del hospital, te tenían que pasar a planta, a ver si me pasaron a una habitación. Y recuerdo también algo muy curioso en esa habitación. Estaba yo solo en la habitación, aunque había otra cama, estaba yo solo, lo cual agradecí, porque de esa habitación al día siguiente se suponía que me daban el alta, y así fue. Pero yo veía como destellos por la ventana. Ya por fin una ventana que podía ver a lo lejos veía la montaña, además, veía la ciudad. Y claro, para mí eso fue como, uff, qué alivio. Estaba más tranquilo, por lo menos. Veía destellos de luz todo el rato, como que subían, bajaban, y decía, ¿y eso? Llegué a asustarme pensando, problema en el marcapasos. Le dije a la enfermera, no sé si voy a necesitar un oftalmólogo porque veo chiribitas. Yo veía cosas raras y me asomaba a la ventana pensando que había fuegos artificiales, pensando que serían fiestas del barrio. Pues bueno, me fui a la cama, recuerdo que dormí plácidamente esa noche. Fue muy bonito porque recuerdo mientras estaba tumbado con la cabeza en la almohada, ver el amanecer, salió el sol por la montaña, en la Sierra de Madrid, y decir mi primer amanecer. Porque para mí era como que fuera un ser diferente, era algo nuevo, era como un renacer. Luego me dieron el alta, a los 2 días me dieron ya el alta, el día 21, y bueno, ahí cambió mi vida, empezó mi renacer, como digo. Sobre esos destellos que veía en el hospital, tengo que decir que un tiempo después vi una película que se llama Nuestro Hogar, que se la recomiendo a todo el mundo. Me la recomendó un amigo fisioterapeuta, un gran amigo. Cuando le conté mi experiencia me dijo, me recuerda mucho una película que vi hace tiempo, tienes que verla. Y cuando vi la película decía, no me lo puedo creer, ¿quién ha hecho esto? Si es que es así. Pero es que hay un momento en esa película cuando mueren en la Tierra en la guerra y mueren almas, entonces esas almas se marchan de la Tierra y llegan a estas ciudades, a Nuestro Hogar, en esta película se llama así esa ciudad, y cuando llegan son como destellos de luz que salen y entran de un planeta a otro, y me di cuenta que yo lo que estaba viendo en el hospital eran entrar y salir almas. Entonces ahí tuve claro que mis percepciones habían cambiado. Tenía una sensibilidad que antes o estaba dormida o no estaba tan despierta, no lo sé. Empecé a sentir cosas que viendo películas, leyendo libros y conociendo a personas que me han explicado, me he quedado más tranquilo porque realmente yo dudaba de mí mismo. Entonces, al ver Nuestro Hogar, al ver películas como La Cabaña y leer muchos libros, pues la verdad que me ha tranquilizado, porque me han confirmado que aquello que viví, aquella experiencia es tan real, pues como que estoy ahora contándolo. Se ha publicado recientemente
El doctor Juan José López Martínez es un médico de Cartagena, de Murcia. Ha publicado ahora recientemente su quinto libro, creo que es, en el que cuenta mi historia también, mi experiencia. Y cuando él se puso en contacto conmigo, yo no le conocía de nada, me presentó nada más y nada menos que al doctor Raymond Moody. Yo ni siquiera era consciente de lo que me había ocurrido. Y yo en ese momento, es verdad, que no era consciente de la experiencia que había tenido. Ahora, cada vez que lo cuento, que hablo de ella, no me da reparo. Sí, a veces siento un poco de vergüenza, pero es que me encanta compartirla porque creo que le está ayudando a mucha gente, le ayuda, porque seguimos teniendo miedo a la muerte, seguimos teniendo las creencias en las que nos hemos criado y muchas veces nos hacen dudar tanto que sentimos miedo. Entonces, si sirve de algo el poder compartirlo para que podamos ayudar a los que están en ese proceso de marcharse o los que ya se han marchado. Es muy importante, como me explicó mi bisabuela, el hecho de acompañar en esos procesos, porque gracias a eso podemos conseguir realmente esa paz en el alma. Entonces, después de conocer a Juanjo y leer sus libros y conocer ya muchas experiencias de otras personas, ya me di cuenta que lo que me había ocurrido era muy real y que además, con toda esa información, tenía que hacer algo, tenía que compartirla y tenía que ayudar. Tengo que decir que ahora vivo en el campo y necesito más contacto con la naturaleza. Siempre me han encantado los animales, la naturaleza, pero es que ahora siento mucho más, tengo unas vivencias mucho más sentidas, siento mucho más la conexión con la naturaleza, con los animales. Trabajo mucho con niños, con embarazadas, trabajo mucho la osteopatía infantil y gestacional, pero digamos que ha aumentado mi sensibilidad. Esa capacidad de comunicarme con los niños, con la naturaleza, como digo, incluso con adultos, por supuesto, pues eso ha aumentado. Pero ha aumentado hasta el punto de poder conectarme con otros planos. Cuando viene gente a mi consulta y han tenido pérdidas de seres queridos, muchas veces recibo esa información, esas canalizaciones, incluso a veces los veo, los siento, los escucho. Sé que suena un poco a película, a ciencia ficción, pero es que es así. Y claro, también he aprendido a formarme en todo esto para no volverme loco, porque yo entiendo que lo primero es difícil de creer, cuando a uno no le pasa, muchas veces sigo dudando y sigo queriendo confirmar que todo es real, que no me lo estoy inventando, que no es mi imaginación. Y eso cada vez me ha confirmado más que es real, que no son creencias, sino que todo esto es real. Entonces mi vida ha cambiado de una manera muy sencilla. En el trabajo conecto con situaciones que antes quería entender y no podía, y ahora las siento. Entonces, la manera de entenderlas es sentirlas. Antes era como que sabía que estaba ahí, pero no llegaba, no conectaba. Eso, con mi experiencia, me enseñaron a conectar con todo esto. Y, por supuesto, como digo, me fui a vivir al campo y disfruto mucho más del momento. Por supuesto, soy un ser humano, me enfado, me pongo triste, muchas veces siento rabia y tristeza y miedo, pero de otra manera. Digamos que ahora me importan realmente las cosas que merecen la pena. Mi tiempo lo invierto en las personas y en situaciones que realmente merecen la pena. De hecho, practico artes marciales. Para mí es una meditación. Me encanta cuidarme. Físicamente me tengo que cuidar, no por el mal paso, sino porque todos tenemos que hacerlo. Pero me encanta hacer ejercicio, estar en la tierra, tener los pies en la tierra. Me encanta divertirme, compartir con mi mujer, con mis hijas, con mis amigos. Estamos en un plano físico, terrenal, en el que tenemos que aprender desde aquí, y probablemente sea el más duro, el más sufrido, pero eso no quiere decir que no podamos aprender de cada experiencia, aunque sean negativas. No es que sean malas, que pueden ser difíciles. Cuando entendemos, por ejemplo, la muerte desde la situación que cuando nos morimos no se acabó, sino que trascendemos, pasamos a otro plano y que podemos ayudar, incluso estando en este plano o estando en el otro, podemos comunicarnos y ayudarnos. Creo que eso es muy importante. Cuando se marcha alguien, podemos sentir pena, podemos sentir una tristeza que sea una vibración alta, que sea un hasta luego, no un hasta nunca o un adiós, porque nos volveremos a reencontrar. Entonces yo, cuando alguien se marcha, digo, "Jo, pues qué pena que se ha ido". Ya no podemos hablar o abrazarnos, pero el poder sentir que todo está bien, que era lo que había que hacer, que ya se ha acabado aquí su tiempo, que continúa su vida. No es que me alegre porque se muera, no hay que verlo así. Tengo esa tranquilidad de que todo está bien y que nos volveremos a ver. Y es que ha sido así, porque yo tengo esa experiencia de haber estado con personas que ya no están aquí. Yo puedo decir que mi madre física, terrenal, con la que vine a este mundo, que se lo agradezco enormemente, pues yo no quería encarnar, eso lo aprendí allí, pero ahora estoy muy contento de haber encarnado y de haber aprendido todo lo que sé y hacer consciente toda esta información y poder comunicarla, poder ayudar a quien nos necesite. Pues mi madre, que falleció, se marchó, puedo decir que yo, después de fallecer mi madre, he estado con ella, he hablado con ella y he estado con ella
en otro plano. Y además, no solo con ella, he tenido experiencias con desencarnados, vamos a decir, personas que ya han trascendido o han fallecido, y de distintas maneras. Han venido a explicarme, a darme mensajes para otras personas. Ocurre muchas veces durante las sesiones, otras veces durante los sueños. Pero ¿por qué sé que es verdad y no es mi imaginación? Porque luego, al dar esos mensajes, las personas que las han recibido me han confirmado que todo eso era verdad, lo que yo les he dicho, lo que me habían contado. Entonces, mi vida ha cambiado, por supuesto, porque esas percepciones han aumentado, esas situaciones me han ayudado a entender cosas de mi vida, de esta vida, y sueños y situaciones que tenía, que no entendía, ahora las entiendo a través de esta experiencia, y tengo muy claro que ahora disfruto mucho más de todo. Aunque, como digo, me sigo enfadando y sigo sufriendo situaciones, pero le doy mucho más importancia a lo que realmente merece la pena, que es disfrutar de cada momento, de cada persona, sentir las cosas que realmente, estando aquí en este plano, en la Tierra, podemos disfrutar. Al final la vida es la que es y lo que sucede, las cosas que ocurren, son experiencias que nos pueden gustar más o menos, pero hay que aceptarlas, hay que vivirlas y aprender de ellas. Al final se trata de este aprendizaje. Muchas veces me preguntan si allí existe la pena, el miedo. Yo, por supuesto, cuando estaba allí me daba pena sentir lo que se sentía aquí. Si veis la película Nuestro Hogar, cuando tenemos que venir aquí a encarnar y nos separamos de nuestros seres queridos, de nuestras familias álmicas, pues claro, sientes esa sensación de, bueno, se marcha y me da pena, pero es su experiencia y me alegro por ellos. Lo entiendo como aquí, por ejemplo, si tus hijos se van de tu casa porque crean su familia o se van de viaje y dices, bueno, me da miedo que les pase algo, pero me alegro que se vaya, que tenga su viaje, su experiencia, que disfrute, que lo pase bien. Entonces, claro que sentimos pena y podemos sentir miedo, pero está claro que en estos otros planos más elevados no sentimos este miedo terrenal, ni ese apego, ni esos celos que podemos tener. Muchas veces me preguntan, por ejemplo, si tu pareja álmica encarna y tú no, me separo de mi pareja y me da pena que se marche, pero me voy a alegrar de que viva su experiencia, que sea feliz y esté el tiempo que esté, que lo disfrute. Pero no existen esos celos de, no, claro, es que encarna y se va a casar con otra persona. Allí no existe ese tipo de miedo, ¿no? Y de vibración. Entonces, al final de lo que se trata, esto es como una obra de teatro, somos unos actores. Yo siempre digo que el cuerpo físico es como un vehículo, lo alquilamos por un tiempo y lo utilizamos hasta que tenemos que llevarla al desguace. Una vez que el vehículo deja de funcionar, pues el conductor, que es el alma, sigue su viaje. Puede ir andando, puede alquilarse otro vehículo o puede ir en transporte público, pero el alma es inmortal. Sí se puede oscurecer, se puede endurecer. Es verdad que muchas veces cuando nos apegamos a la tierra y no trascendemos, pues es duro, pero podemos ayudar a todas las almas a hacerlo. Y cuando estamos aquí, que es un plano terrenal duro y complicado, hay que disfrutar cada momento, por muy mal que lo estemos pasando, por muy duro que sean las situaciones, ni es culpa de Dios, como pueden pensar muchos, ni es culpa de nadie, simplemente nosotros tenemos que aprender a disfrutar y aprender de la mejor manera posible. Y entender, que eso es algo que a mí me ha ayudado mucho personalmente, que hay algo mucho más importante que el yo aquí. O sea, yo, Andrés, el osteópata, se queda pequeño, se queda muy corto. Cuando tengo un problema digo, ¿pero de qué me voy a preocupar? Lo que me dijo mi abuela, suelta y confía. Cada vez que he hecho caso a mi abuela de relajarme, soltar y confiar, todo ha mejorado, todo ha cambiado. Y no he tenido nada más que hacer que darme cuenta que esto es un momento, que estamos aquí para eso, que no hay que preocuparse de nada porque hay algo mucho más importante y más grande que el yo de aquí, que es el todo. Por dar un consejo de alguna manera desde mi experiencia, si sirve para algo. Yo sé que mucha gente lo pasa muy mal y sufre mucho por circunstancias, por dónde hemos nacido, dónde nos hemos criado, en qué entorno, en qué familia. Cuando quitamos la mente y ponemos el corazón, cuando realmente nos expandimos, hacemos ese ejercicio de expandir el corazón y el amor, al final de lo que se trata es de todo está bien. No hay nada de qué preocuparse. Y aunque te vengan mal dadas, aunque la vida nos dé palos, no desees mal a nadie, disfruta de cada momento, sé feliz. Realmente ahí es donde entramos en simplemente ser la mejor versión de ti mismo y confiar y relajarse. Sé que es muy complicado, es muy difícil cuando vivimos circunstancias
duras, pero es que realmente siempre hay alguien que está con nosotros, que nos acompaña. No digo como piensan muchos y cuentan que todo está ya pactado y todo va a ocurrir. Yo no siento así, ni pienso eso. Creo que hay libre albedrío, hay muchas posibilidades dentro de una situación, pero lo que tengo muy claro es que no estamos solos, que nos ayudan, nos acompañan y que podemos sentirlo y comunicarnos con ellos si nosotros lo permitimos y nos sentimos bien. Pero para que todo eso ocurra y ese milagro surja, nosotros somos los primeros que tenemos que hacer por conseguir estar bien, ¿no? Para que todo esté bien, nosotros somos los primeros que tenemos que hacerlo. Entonces, bueno, para sobre todo las personas que tienen miedo a morir o a la pérdida de los seres queridos, sea la situación que sea, suelta y confía. A mí me ha ido muy bien. Espero que sirva, que os ayude a quien lo necesite y si en algún momento pueda acompañar y ayudar a alguien desde mi experiencia o desde mi aportación, podéis contar conmigo, aquí estoy y ha sido un placer, de verdad, compartir mi experiencia con vosotros. Así que muchísimas gracias por permitírmelo y hasta pronto. Muchas gracias.